Londres, 1890. La niebla caía espesa entre los callejones como un animal dormido, enroscado alrededor de faroles que apenas lograban perforar la oscuridad con su luz mortecina. A unas cuadras de la estación de tren, oculta entre edificios góticos y muros de ladrillo ennegrecido, se alzaba la Biblioteca Wellington. Una estructura inmensa, olvidada por el tiempo, con puertas de roble tallado y ventanas tan altas que parecían observar desde lo alto a quienes osaban cruzar su umbral. Kate llevaba 6 semanas trabajando allí. No era una mujer frágil, ni impresionable. Había visto cosas en su infancia que la habían hecho fuerte. Su madre desapareció sin dejar rastro cuando ella tenía apenas 12 años. Desde entonces, los libros se convirtieron en su refugio y en su única forma de ordenar el mundo. Ahora, a sus 25 años, su vida estaba marcada por la rutina. Llegar antes del amanecer, registrar los tomos nuevos, ordenar los pasillos, y al anochecer, apagar una a una las lámparas de gas que colgaban como esqueletos del techo. Pero en los últimos días, algo había cambiado. Había silencio, sí, pero no el tipo de silencio acogedor que uno espera de una biblioteca antigua. Era otro tipo. Un silencio denso, incómodo, como si los libros escucharan, como si las paredes retuvieran el eco de algo que no debía ser oído. Esa tarde, cuando cerraba el registro de préstamos, Kate hojeó el libro de firmas y notó un nombre escrito con una caligrafía temblorosa: Edward Langford. Lo recordaba. Un botánico jubilado que venía cada jueves a consultar tomos sobre herbolaria. Hacía 2 semanas que no lo veía. Revisó el archivo. Nadie había dado de baja su tarjeta. No había registros de devolución. Tampoco más firmas suyas. Algo en su estómago se tensó. Cerró el libro y se dirigió a los archivos del sótano. Allí, en un rincón oscuro, donde casi nadie entraba, descubrió algo que le heló la sangre. Una de las lámparas de aceite estaba rota, y en la pared, justo encima, alguien había rasgado el empapelado. Bajo el papel roto, aparecía un dibujo antiguo, tallado en la piedra, la silueta de un lobo de pie sobre 2 patas, con la cabeza echada hacia atrás, como si aullara. Retrocedió, sin entender del todo lo que veía. Respiró hondo, intentó calmarse. Era solo una coincidencia, se dijo. Una broma de alguien. Tal vez una restauración antigua. Pero entonces, escuchó algo. Un crujido seco, como el roce de garras sobre madera. Vino desde lo profundo del pasillo, donde la luz ya no alcanzaba. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento con los ojos fijos en la oscuridad. No había nadie. Solo esa penumbra espesa que parecía respirar por sí misma. Volvió al escritorio en silencio. Cerró antes de la hora habitual. Esa noche, mientras caminaba por las calles húmedas de Londres hacia su pequeña pensión en Bloomsbury, no dejó de mirar hacia atrás. No porque temiera a la ciudad, sino porque sentía que algo la observaba desde la sombra. Y por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, pensó que la biblioteca no era solo un edificio. Y alguien, o algo, se movía dentro de él. Al día siguiente, Kate llegó antes de lo habitual. Aún era de noche cuando empujó las puertas de roble, que se dieron con un quejido profundo, como si la biblioteca despertara a regañadientes. Encendió las lámparas del vestíbulo una por una, cuidando que las mechas no se apagaran con la brisa húmeda que se filtraba desde las rendijas del portón. Mientras el primer hilo de luz naranja se deslizaba por el suelo de mármol, notó algo extraño. El aire tenía un olor nuevo, ligeramente metálico, como a óxido o a sangre muy antigua. Esa mañana, algo la empujó a buscar más allá del caso de Edward Langford. No era solo la intuición, era un impulso casi visceral. Había algo debajo de la superficie, un patrón que nadie más parecía querer ver. Se sentó frente al archivo principal y empezó a revisar los registros de visitas con más detenimiento.
Fue entonces cuando encontró el nombre de Agatha Meles, una joven estudiante de literatura. Visitaba la biblioteca cada viernes desde hacía meses. Según las fichas, su último ingreso había sido hacía 3 semanas. Su firma estaba allí, en tinta azul, justo al pie de una nota en la que pedía acceso a la sección restringida de mitología europea. Después de eso, nada. Kate frunció el ceño. Agatha nunca devolvió sus libros, y nadie en el personal había reportado su ausencia. Continuó revisando. No tardó en aparecer el tercero, Thomas Rad, un periodista del Evening Standard que había estado investigando sobre cultos rurales en el norte de Inglaterra. Su firma aparecía durante 3 días consecutivos en el libro de visitas, pero sin registro de salida. La última anotación llevaba la fecha de hace 5 días. Kate sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 3 personas. Ninguna salida registrada. Ninguna devolución. Y ningún reporte oficial. La biblioteca no hablaba, pero sus archivos sí, y empezaban a contar una historia más oscura de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras recorría los pasillos del ala norte, donde los techos eran tan altos que las voces rebotaban como susurros perpetuos, creyó escuchar pasos detrás de ella. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo los estantes altos, cargados de libros polvorientos, y el eco de su propia respiración. Al pasar frente a uno de los vitrales que daban al callejón trasero, vio reflejado algo que no estaba frente a ella. Una figura, alta y delgada e inmóvil, pero al volverse, no encontró nada. Su pulso se aceleró. No quiso correr, no aún. Recorrió el pasillo hasta el fondo, como si no hubiera notado nada, pero sus manos ya estaban frías, y sus pasos, más tensos. Esa noche, de regreso en su habitación, revisó sus notas. Las desapariciones, las secciones que visitaban, el patrón era claro. Todos habían pedido acceso a las zonas menos transitadas, rincones donde los libros apenas eran consultados por décadas, rincones donde la luz apenas alcanzaba. Y de forma aún más inquietante, todos ellos, Langford, Agatha y Rad, habían mencionado, en sus anotaciones personales o peticiones, un mismo término, la bestia de los sótanos. Un nombre que nunca antes había escuchado. Kate cerró su libreta y apagó la vela, pero no logró dormir esa noche, y cuando finalmente lo hizo, soñó con pasillos interminables, y con el sonido de un aullido bajo, como contenido detrás de una pared. Como si algo rascara desde dentro. Los días siguientes transcurrieron entre sombras más densas y silencios más largos. Kate comenzó a evitar a propósito las secciones centrales de la biblioteca, aquellas que aún albergaban visitantes, y prefirió las salas vacías, las que se alzaban como tumbas verticales llenas de libros olvidados. Se movía entre anaqueles como un espectro, su cuaderno siempre bajo el brazo, anotando detalles que no podía explicar en voz alta sin parecer trastornada. No dormía bien, no comía a sus horas, y cada vez que bajaba por las escaleras de hierro al depósito inferior, sentía como si algo la observara desde las vigas. Nunca desde el suelo, siempre desde arriba. Una mañana de niebla cerrada, decidió descender aún más. Nadie solía usar la trampilla de acceso al nivel subterráneo, donde se almacenaban documentos centenarios, planos arquitectónicos y volúmenes encuadernados en cuero quebradizo. La llave estaba en un armario, colgada del mismo gancho desde hacía años. Nadie la había pedido desde que ella llegó, y al preguntar por última vez a los empleados más antiguos, solo obtuvo encogimientos de hombros y una frase que se repetía como un eco. No hay nada útil ahí abajo. Pero Kate ya no buscaba lo útil. La trampilla crujió con un gemido agudo al abrirla. Un aliento húmedo y denso emergió del agujero, mezclado con el olor añejo del polvo y algo más, algo rancio y animal. Bajó peldaño a peldaño, sosteniendo una lámpara de aceite que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo. El sótano era más grande de lo que imaginaba.
Los pasillos se extendían en líneas mal definidas, cubiertos de humedad, con charcos que reflejaban su silueta como un espejo agitado. Al avanzar por uno de los corredores laterales, encontró una puerta entreabierta. Dentro, descubrió una sala baja, con estanterías de metal cubiertas de informes antiguos, actas de renovación y expedientes internos. En uno de ellos leyó algo que le hizo fruncir el ceño, un reporte de 1873, firmado por el antiguo bibliotecario en jefe, en el que describía la relocalización urgente de archivos tras una serie de eventos inexplicables en la sección C del depósito inferior. No se especificaba nada más. No se hablaba de desapariciones, ni de daños materiales. Solo un tono cuidadoso y deliberadamente vago. Continuó revisando. Más adelante encontró una carta sin firmar, arrugada entre dos legajos. Decía: algo vive aquí abajo. No es un ladrón, no es un hombre. Se arrastra cuando nadie lo ve. Lo escuchamos por las noches. No lo miren directamente. Las palabras, torpes y temblorosas, parecían escritas deprisa, y estaban manchadas de una sustancia marrón, como si hubieran sido sujetadas por manos sucias o por dedos heridos. Kate sintió que el corazón le latía más fuerte, no por miedo inmediato, sino por una comprensión que empezaba a tomar forma. Aquello no era nuevo. Las desapariciones no eran recientes. Lo que ocurría en la biblioteca tenía raíces profundas, demasiado ocultas durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido apenas perceptible, como el roce de garras contra piedra húmeda. No era un animal. No era un ladrón. Era un arrastre lento, deliberado, cargado de un peso que parecía inhumano. La lámpara de aceite titiló. El aire se volvió más denso. Kate retrocedió un paso sin darse cuenta, con el cuerpo rígido, los dedos apretados en torno al asa de la lámpara, los ojos fijos en el corredor oscuro por donde había llegado. El sonido se detuvo, y, por un segundo, el silencio fue aún más aterrador. Sintió que algo se había quedado quieto, no lejos de ella, conteniéndose. Entonces, sin pensar, giró sobre sus talones y corrió. Subió los peldaños de regreso al piso superior sin mirar atrás, con el pulso ensordecedor en las sienes. Cerró la trampilla y echó el cerrojo. Solo entonces, de pie en medio del vestíbulo desierto, comprendió que no estaba imaginando nada. Lo que sea que vivía en esa biblioteca, no era una historia olvidada entre páginas, ni un mito de pasillo. Era algo real, físico, presente, y estaba esperando. La mañana siguiente trajo consigo una bruma espesa que no terminaba de disiparse, incluso dentro de la biblioteca. Las ventanas altas filtraban la luz como si fueran vitrales empañados, y el polvo que flotaba en el aire parecía suspendido, inmóvil, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Kate llegó más temprano de lo habitual, sin saludar al portero, sin detenerse a observar el reloj de péndulo que marcaba las horas con su insistente tic-tac. Caminó directamente hacia la sala de lectura, todavía cerrada al público, y se sentó frente a uno de los grandes ventanales, con un cuaderno abierto y el rostro tenso. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a lo que escuchó allá abajo. El sonido no era producto de su imaginación. Lo sabía. Lo sentía en los músculos del cuello, aún rígidos por la tensión de haber huido sin mirar atrás. Los otros bibliotecarios comenzaron a llegar sin prisa, ajenos a su ansiedad. Kate apenas los notó. Lo que tenía en la cabeza era la carta que había encontrado en el sótano, la manchada, la temblorosa, y una palabra que había comenzado a repetirse sin tregua en su interior: arrastrarse. No mencionó nada a nadie. No pidió ayuda. No redactó ningún informe. Si algo le enseñó su infancia en los barrios estrechos del este de Londres fue que, si uno quería respuestas, no debía preguntar en voz alta. Solo moverse en silencio, observar y esperar el momento adecuado.
Durante el resto del día, Kate revisó cada rincón del archivo del tercer piso, donde se conservaban los registros personales del personal que había trabajado allí durante los últimos 20 años. Los nombres de los desaparecidos estaban anotados, sí, pero no con tinta negra. Estaban tachados con lápiz, borrosos. Como si alguien hubiera querido que se olvidaran con el tiempo. 3 nombres. Harold Lynch, encargado nocturno del ala este, desaparecido en 1887. Margaret Fisher, joven aprendiz, desaparecida en 1889. Y el último, más reciente. Arthur Bell, ayudante de referencia, perdido sin rastro hacía solo 2 semanas. Kate sintió una punzada en el estómago al ver la ficha de Bell. Lo había conocido. Era tranquilo, discreto, pero con una mirada inquisitiva. Recordaba que le gustaba bajar a los sótanos, decía que era el único lugar donde podía trabajar sin interrupciones. Su ausencia había sido tratada con indiferencia por los superiores. Simplemente no volvió. Nada más. Pero había algo más inquietante. En el reverso de la ficha de Margaret Fisher, alguien había escrito con lápiz apurado: última vista en la sala de lectura, después del cierre. Kate miró en dirección a ese mismo salón, donde ahora se encontraban algunos lectores hojeando libros bajo la vigilancia distante de los empleados. Le pareció que algo había cambiado ahí. No sabía si era el aire, la forma en que se filtraba la luz por las ventanas o el silencio demasiado pulcro. Pero había algo. Algo que no encajaba. Esa noche, Kate se ofreció a quedarse para cerrar. Argumentó que debía terminar unas anotaciones del inventario. Nadie cuestionó su iniciativa. Cuando el último visitante abandonó el edificio y los demás empleados se despidieron sin mayor ceremonia, Kate se quedó solo. El reloj marcó las 8, luego las 9, y entonces apagó todas las lámparas, excepto una, la de su escritorio en la sala de lectura. Se sentó con un libro abierto, sin leer realmente, fingiendo una concentración que en realidad era vigilancia. Esperó. A las 10, el aire se volvió más denso. No fue un cambio brusco, sino gradual, como si la temperatura bajara de golpe en el centro mismo del salón. Kate se levantó sin hacer ruido. No llevaba la lámpara consigo. Caminó en dirección al pasillo que llevaba a la sección de filosofía, la más alejada, y al doblar la esquina lo sintió. Un sonido seco. Un roce áspero. Como si algo se hubiera deslizado sobre la alfombra. No era el viento. No era un animal. Era más pesado. Más húmedo. Más real. Kate contuvo la respiración. Dio un paso más, los sentidos aguzados, y ahí lo escuchó otra vez. Un quejido bajo, gutural, como el de un pecho deformado intentando respirar. No vio nada aún, pero sabía que no estaba sola. No corrió. No se movió. Solo retrocedió lentamente, sin dejar de mirar hacia el final del pasillo. Algo se movía en las sombras. Algo que no emitía luz propia, pero que parecía absorberla. Un bulto agazapado. O una figura deformada. Entonces la lámpara del escritorio, a 20 metros de distancia, se apagó por sí sola. Kate supo que si no se iba de inmediato, no volvería a salir de esa sala de lectura. Kate no recordaba haber bajado las escaleras, ni haber empujado la pesada puerta de salida. Solo supo que estaba afuera cuando el aire frío le golpeó la cara como una bofetada. Se quedó de pie en la acera, con el corazón reventando dentro del pecho, los labios secos, y la garganta tan apretada que apenas podía respirar. La biblioteca quedaba detrás de ella, inmensa, silenciosa, pero ahora parecía otra cosa. No un edificio público, sino una criatura dormida, de piedra, con pasillos por venas y ojos escondidos entre los estantes. Caminó sin rumbo hasta que el cielo empezó a aclararse. No fue al hospital, no fue a casa.
Terminó en un banco del parque, con el abrigo mal abrochado, las manos temblorosas y el recuerdo del sonido persistente en la cabeza. Ese roce arrastrado que no era humano. Esa respiración desigual. Esa presencia. No dijo nada a nadie. Cuando regresó esa misma tarde, había dormido apenas 1 hora, pero se sentía como si hubiera envejecido 5 años. Fingió normalidad, aunque sabía que lo observado no se podía ignorar. La biblioteca seguía igual por fuera, pero por dentro, ahora que sabía lo que buscar, notaba más. Pequeños detalles. Los libros de la sección de filosofía estaban desordenados, como si alguien hubiera pasado por ahí sin entender bien su contenido, solo tocándolos, oliéndolos, volviéndolos a colocar sin cuidado. Un charco mínimo de humedad en la esquina de la sala de lectura, donde el piso debía estar seco. Y en la entrada del archivo, una huella, no una pisada humana. Kate ya no podía dormir. Cada noche repasaba los nombres de los 3 desaparecidos. Harold, Margaret, Arthur. Intentó reconstruir sus últimos movimientos, pero los registros eran borrosos. Las fechas no coincidían. Las bitácoras tenían huecos. Como si la misma biblioteca se encargara de borrar las huellas de los que se atrevieron a ver demasiado. El único patrón era que todos ellos habían trabajado en los turnos de noche. Y todos, en algún momento, habían sido asignados a revisar el archivo subterráneo. El sótano. Kate se propuso bajar una vez más. Esta vez no lo haría sola. Buscó a alguien en quien pudiera confiar. Un tipo discreto, de esos que trabajan por dinero, no por lealtad. Lo encontró en el personal de limpieza nocturna, un escocés flaco llamado Dougal, con cara de haber vivido cosas peores. Kate le ofreció una suma generosa a cambio de que lo acompañara abajo. Nada ilegal, le dijo. Solo quería encontrar algo que había perdido en el archivo, y necesitaba una segunda linterna. Dougal aceptó con indiferencia, y acordaron verse la noche siguiente, cuando la biblioteca estuviera cerrada. Esa noche, la espera fue un castigo. A cada minuto, Kate tenía la sensación de que algo lo observaba entre los estantes. Como si el aire detrás de los libros fuera más denso. Como si los pasillos respiraran. Cuando dieron las 11, bajaron. Kate con su linterna y una copia de las llaves. Dougal con una lámpara de aceite y una expresión fría. La puerta del archivo se abrió con un chirrido seco, y descendieron. El sótano olía a humedad antigua, a papel podrido. Kate encendió la luz y buscó el rincón donde había oído el sonido aquella vez. Nada se movía, pero la sensación de estar vigilado era peor ahí abajo. Como si las paredes supieran. Como si los libros del archivo no contuvieran información, sino advertencias. Encontraron un compartimento de estantería al fondo, cubierto con una lona gris. Kate la retiró. Detrás había una caja de madera rota, y sobre ella, una ficha bibliográfica sin nombre. Estaba manchada con una sustancia oscura. No tinta. Era pegajosa. Y olía a algo entre sangre y tierra mojada. Dougal murmuró que eso no era parte de ningún sistema de archivo que él conociera. Pero cuando Kate se agachó para ver detrás de la caja, vio una abertura. Pequeña, baja, apenas del tamaño de una persona gateando. Un hueco que no figuraba en los planos. El interior estaba completamente oscuro. De él salía un olor más profundo, como a carne encerrada por semanas. Entonces lo escucharon. No fue un gruñido. No fue una voz. Fue como si algo suspirara a escasos metros de ellos. Un soplido húmedo, lleno de saliva y fango. Dougal dio un paso atrás, pero Kate no se movió. Algo la mantenía allí, congelada. No por valentía, sino por una certeza irracional. Si se daba la vuelta y huía, no vería la salida. La linterna de Dougal tembló. La de Kate parpadeó. Una figura surgió desde el hueco, solo por un instante, apenas un destello.
Una figura grande, cubierta de pelo negro brillante, con cabeza similar a un lobo, con hocico puntiagudo y lo que le pareció dientes, grandes y filosos. Dougal gritó. No como un hombre, sino como un niño atrapado en un rincón. Y entonces, la linterna de Kate se apagó. La oscuridad la envolvió sin aviso. Kate, con el corazón palpitando como un tambor de guerra dentro del pecho, agitó la linterna tratando de devolverle vida, pero la chispa no volvió. La negrura era espesa, casi física. A su lado, Dougal tropezó con una repisa baja y cayó de rodillas. Lo oyó maldecir, luego un sonido sordo, como carne golpeando madera, y después, nada. Kate se quedó quieta. No era miedo lo que sentía, era una parálisis más antigua, más profunda. Como si algo en su sangre supiera que, si se movía, si respiraba muy fuerte, la encontraría. Y entonces, un ruido. Bajo, grave, húmedo. Como el roce de garras enormes arrastrándose por el suelo de piedra. La linterna parpadeó una sola vez antes de morir por completo, pero fue suficiente. En ese parpadeo, Kate lo vio. A lo lejos, entre las sombras al final del pasillo, una figura agazapada. Gigantesca. Hombros anchos como un armario, piernas alargadas, músculos tensos como cables de acero. Pero lo que la congeló fue la cabeza, un hocico alargado, chorreando baba entre colmillos amarillos, y unos ojos pequeños, como brasas hundidas que no parpadeaban. No era un animal. No era humano. Era lo que la noche esconde cuando ya no quedan testigos. Un hombre lobo. No un mito. No una leyenda. Estaba allí, respirando fuerte, agazapado como una bestia esperando el momento. Dougal ya no estaba. Solo el eco viscoso de su desaparición. Kate no gritó. No corrió. Se agachó, sin pensar, y comenzó a retroceder en silencio, con cada músculo vibrando de tensión. La criatura no se movió. No lo necesitaba. Sabía que volvería. Subió los peldaños del sótano con movimientos lentos, calculados, sintiendo el sudor correrle por la espalda y pegársele a la camisa. Recién cuando el aire frío del vestíbulo le tocó el rostro, se permitió respirar. No volvió a casa. No comió. Se sentó en un banco del parque y no cerró los ojos en toda la noche. Ya no era un misterio lo que habitaba en la biblioteca. Kate había visto el mal. No con ojos simbólicos, sino con los propios. Y era más aterrador de lo que cualquier libro hubiera podido describir. Pero al amanecer, entre el temblor de su cuerpo agotado, apareció una claridad. Si la bestia estaba allí desde siempre, alguien la había dejado entrar. O peor. Alguien la había alimentado, ocultado entre los cimientos. Volvió a la biblioteca con el sol alto, fingiendo normalidad. Nadie preguntó por Dougal. Nadie parecía notar su ausencia. La rutina del lugar continuaba como si no se hubiera llevado a nadie, como si los desaparecidos fueran parte del mobiliario viejo, de las grietas en los muros. Kate se hundió en los archivos. Recorrió planos antiguos, buscó nombres en actas, escarbó en los permisos de construcción. Fue entonces cuando apareció el nombre, Montfort Ewana Jay. El arquitecto original. El que había diseñado no solo la biblioteca, sino otros 2 edificios en Londres que hoy no existían. Ambos edificios, según los registros, sufrieron accidentes durante su construcción. Derrumbes, muertes, desapariciones. Y al final, demolición. La biblioteca era la única que quedaba en pie. En uno de los planos originales, casi oculto en el borde inferior, encontró una anotación escrita a mano. Las raíces profundas alimentan al que acecha. Si lo entierran, escarba. Si lo encierran, espera. Una frase que parecía más una advertencia que una nota técnica. Kate sintió un frío que no venía del clima. Había algo vivo bajo la biblioteca. Algo que no envejecía, que no necesitaba dormir. Algo que se alimentaba de quienes bajaban demasiado.
Ese mismo día, Kate buscó al guardia nocturno que renunció. Lo encontró en una taberna a las afueras del barrio. Le preguntó directamente si había visto algo. El hombre, ya con la mirada apagada, no lo negó. No camina como nosotros. No respira como nosotros. Solo espera. Kate sabía que estaba marcada. El lobo la había olido. Kate bajó sola. Ya era de madrugada. Las luces de la ciudad apenas tocaban los ventanales altos de la biblioteca, y el silencio tenía un peso concreto. No dejó notas ni avisó a nadie. Algo dentro de ella sabía que nadie le creería, y peor aún, que si no lo enfrentaba ahora, la cosa saldría pronto. La trampilla estaba detrás del cuarto de calderas, oculta bajo un viejo estante roído por la humedad. La linterna en su mano temblaba más por sus nervios que por el frío. Bajó peldaño por peldaño hacia el túnel oscuro, un conducto olvidado hecho con piedras húmedas y muros encogidos, cubiertos de raíces como venas secas incrustadas en la carne de la tierra. El aire allí abajo era más antiguo que todo lo que conocía. Apestaba a encierro, a polvo inmóvil, a restos humanos que ya no eran más que olor. Al fondo, en una cámara redonda como un pozo sin agua, lo encontró. De pie, inmóvil. El hombre lobo. Era más alto que cualquier hombre. Su espalda ancha parecía forzada hacia abajo, como si el monstruo no supiera si moverse como bestia o como humano. Las garras colgaban a los costados, largas como dagas. Su hocico alargado se agitaba al ritmo de una respiración profunda, pesada. No gruñía, no hacía ruido. Solo la miraba, clavado en su lugar, como si estuviera evaluando si ya era momento de correrla. Entonces, lo hizo. Un rugido brutal que hizo vibrar las paredes. Kate retrocedió de inmediato, con el corazón golpeándole las costillas. Subió las escaleras a toda velocidad. El monstruo venía detrás de ella, arañando la piedra con esas garras mortales, jadeando como un toro. Salió del túnel y se lanzó al pasillo central. La linterna cayó, rebotó y se apagó. Todo se volvió oscuridad. Kate corrió a ciegas por los corredores de mármol, rozando estanterías, sintiendo que los ecos del monstruo la pisaban. Dobló hacia la sala de lectura y derribó una lámpara al pasar. El vidrio estalló en el suelo. Nada lo detuvo. El aullido se oyó como un trueno. Corto, seco, brutal. La bestia estaba detrás de ella, más cerca ahora. Kate tropezó en la penumbra y cayó al suelo. Se arrastró por debajo de una mesa de roble, y lo oyó pasar por encima, jadeando, resoplando como si oliera su sangre. No podía gritar. El sonido la mataría. Se arrastró hacia el segundo nivel. Subió por las escaleras de caracol. Cada peldaño fue un infierno. El monstruo abajo, siguiendo su olor. Oyó los pasos, las garras en el metal, ese jadeo espeso que parecía acercarse por todas partes al mismo tiempo. Kate alcanzó la galería superior, y sin pensarlo, empujó una estantería completa hacia abajo. El estruendo fue sordo, seco, brutal. Una nube de polvo. El crujir de madera rota. Y después, por un segundo, silencio. Contuvo la respiración, pero sabía que no bastaría. El silencio se rompió con el sonido de algo moviéndose entre libros destrozados. Más lento ahora. Como si la bestia supiera que ya no necesitaba correr. Kate estaba agotada. El miedo la envolvía como un abrigo mojado. Cada paso era un suplicio. A través de las barandillas de hierro forjado, entre los huecos de la galería, lo vio, la silueta gigantesca emergiendo del polvo, caminando entre ruinas como un demonio de carne y hueso, con la boca entreabierta y las fauces babeando. Kate corrió de nuevo, por el pasillo más largo del segundo piso, directo a la sala de archivo. Cerró la puerta tras de sí y empujó una mesa contra ella. Sabía que no resistiría, pero necesitaba segundos. Abrió la ventana.
El aire frío de la madrugada le golpeó la cara. Estaba a 2 pisos del suelo. El primer golpe contra la puerta la hizo gritar. El segundo, la rompió a la mitad. La criatura entró a la sala bufando, lleno de rabia. Kate no lo pensó más. Subió al alféizar y saltó. El impacto contra el césped húmedo le arrancó el aire. Rodó por el suelo, con la pierna derecha ardiendo de dolor. No sabía si estaba rota, solo que no podía quedarse allí. Se levantó como pudo y cojeó hasta la calle. Los faroles aún encendidos. El primer tranvía a lo lejos. Volteó una sola vez. Nada la seguía. Pero en la ventana del segundo piso, entre la cortina rasgada, una sombra la observaba. Silenciosa. Inmóvil. Kate corrió como nunca lo había hecho en su vida. Cada paso era una eternidad sin saber si la bestia la estaba siguiendo por las calles oscuras y vacías de la ciudad. Cuando llegó a su casa abrió la puerta tan rápido como pudo. No miró atrás, solo quería estar a salvo. Renunció esa misma mañana. Dejó la ciudad a las pocas semanas. Pero por las noches, todavía escucha cómo esas garras arañan la piedra en su memoria. El monstruo sigue allí, esperando a alguien más que baje demasiado.